Hoy tenemos que volver a lanzar una alerta por nuestros niños en Colombia. Las cifras de violencia infantil van en aumento. ¿Qué está pasando en el país? Si existen normas que castigan las vulneraciones a la niñez y los mecanismos legales para aplicarlas, ¿por qué esto se nos está volviendo paisaje? Este es el panorama. Venga, le cuento. En Colombia, la violencia contra los menores experimentó un preocupante aumento del 31% en 2024. Esto de acuerdo con datos proporcionados por UNICEF. Este incremento se refleja en el número de casos reportados, que pasó de 4.000 en 2023 a casi 6.000. El panorama es lamentable porque en algunas regiones de Colombia los derechos de la niñez están tan rezagados como hace 35 años. Las ayudas no siempre llegan a las regiones debido a problemas burocráticos y a alta rotación de personal de las instituciones locales. Hablamos de abusos que ejercen los propios padres, personas de su entorno más cercano y hasta el mismo Estado. En Colombia, la infancia está en riesgo también por el conflicto armado. Siempre dijimos que la paz total era un fracaso total, porque no solamente estábamos hablando de la expansión territorial de los grupos ilegales. Primer año y medio de Gustavo Petro ya teníamos 3.500 guerrilleros nuevos. Era una cifra superior a todo el gobierno Duque o superior a todo el gobierno Santos. Pero lo grave es que esto viene acompañado del reclutamiento de menores, porque la política del gobierno de que si usted anda con un niño de la mano no va a haber bombardeos ni los van a atacar, pues ha surtido sus frutos. Hemos crecido al 2024 casi 20% de aumento, llegando a 409 casos de niños reclutados. Esto sin contar lo que ha pasado en el departamento del Cauca, donde estamos encontrando fosas de los niños a los que asesinan o bien en combates o con tiros de gracia y que van resultando ser la carne de cañón de todos estos grupos ilegales. Las niñas les ofrecen una vida mejor y terminan siendo esclavas sexuales, y a los niños les ofrecen todo tipo de beneficios a manos de otros niños. Para contarles, el reclutador de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, tiene 9 años. Usted lo ve arrimándose a su hijo y no siente ningún peligro, y resulta que le llena la cabeza de todo tipo de mensajes. Luego, a través de las redes sociales, termina por convencerlo, y los niños, convencidos de que se van a una vida mejor, emprenden esa salida de la cual no hay retorno. 15 de los 32 departamentos están sufriendo este flagelo, y por supuesto mi departamento del Cauca, el más afectado. De los 409 casos, 300 casos fueron en el departamento del Cauca, y eso que les tengo que contar, que mucha gente ni siquiera denuncia, porque se llevan el niño, pero tienen otros, y les advierten: si usted llega a denunciar, venimos por los demás. Gracias a la Constitución del 91, Colombia empezó a fortalecer su sistema de protección jurídica de la niñez. En 2006, el país dio un paso enorme con la creación del Código de Infancia y Adolescencia. 10 años más tarde, el Congreso aprobó la política pública de Cero a Siempre, que busca un desarrollo integral de la primera infancia. En 2017, varias instituciones del gobierno construyeron la política pública de erradicación del trabajo infantil, luego otra para poner fin a la explotación sexual de menores y finalmente la Política Nacional de Infancia y Adolescencia. El paquete de leyes, normas, políticas y decretos sobre el tema incluye la política pública de prevención de reclutamiento forzado construida en 2019. Está la ley que en 2021 prohibió el castigo físico y el trato cruel. También está la ley que busca garantizar la atención integral a la niñez. Y en 2024 el Congreso aprobó la normativa que prohíbe el matrimonio infantil. Es decir, son casi 30 años de avances legislativos, campañas y llamados permanentes de protección a la niñez. Con todo esto, muchos se preguntan por qué no existen penas severas como la de muerte para abusadores de menores. La Corte Constitucional ha rechazado en varias oportunidades los intentos por subir las penas a los violadores de niños, niñas y adolescentes. Esto porque consideran la pena de muerte como una venganza encubierta que va en contra del derecho a la vida, que en nuestro país es un derecho fundamental. Y viola el principio de convencionalidad y constitucionalidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros somos conscientes, entre otras, creo que usted también estuvo en ese proyecto que se cayó en la Corte Constitucional de cadena perpetua, que un congresista y un grupo de congresistas lanzaron y aprobaron, y la Corte Constitucional lo declaró inexequible. La posición del gobierno tiene que ser bajo el marco constitucional. Desde ese punto de vista, la cadena perpetua está prohibida en Colombia. Por esa razón no hay cadena perpetua. Y la segunda, en el tema de Sofía, lo que dijimos es: todos los mecanismos fallaron. Y desde ese contexto estamos diciendo claramente que hay que reevaluar y mirar qué pasó.
Para muchos expertos, la violencia infantil comienza en el hecho de que en la práctica la sociedad no reconoce a los niños y niñas como sujetos de derechos. Y a pesar de todas estas leyes, hay baches en el manejo de los procesos durante y después de la denuncia. Y como consecuencia, las tasas de impunidad en el país alcanzan hasta el 98%. Hoy la impunidad frente a feminicidios y delitos sexuales de niños, niñas y adolescentes supera el 80%. El 80%, imagínense eso. Y además, de cada 10 procesos que la Fiscalía lleva a juicio, pierde 7. De tal manera que si usted quiere que la víctima no se revictimice, que pueda ser reparada rápidamente, que encuentre verdad, justicia y reparación, tiene que abrir unos mecanismos de eficacia, de eficiencia y resultados. Y eso solo se logra con mecanismos de preacuerdos y de principios de oportunidad, obviamente mucho más regulados y eficientes. Entonces, al revés de que lo que la gente piensa, abrir la justicia negocial va a favorecer a la víctima y al país para reducir la impunidad y no la pena perpetua. Algunas personas piensan que eso es un contrasentido, pero está demostrado en todos los sistemas procesales del mundo que así funciona mejor para combatir la impunidad, ser eficientes y proteger a la víctima de verdad de que se vuelvan a cometer estos delitos. Volvemos a insistir en la importancia de una articulación eficaz en los sectores de salud, justicia y restablecimiento de derechos para mejorar procesos. Pero resulta que también comienza en casa. Debemos tener conciencia sobre este grave problema y movilizar a la sociedad hacia la acción. Esto para garantizar una vida digna y sin violencia para la niñez y la adolescencia en Colombia. Nos vemos en un próximo Venga, le cuento.